Hola amigos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Mi nombre es José Moreno. Muy contento, pero muy contento de comenzar una nueva serie de estudio de la palabra de Dios. Sí, estamos comenzando el año de acuerdo a un calendario bíblico, de acuerdo al calendario que la Escritura tiene, y en esta ocasión estamos empezando en el primero de los videos, en el primero de los estudios de esta serie. Y obviamente, ¿por dónde comenzaremos? Comenzaremos por el principio, comenzaremos por Génesis en su capítulo 1. En este capítulo es aquel que nos narra cómo Dios hizo toda la creación, y entre las cosas que Él hizo, una de las primeras fue la luz. Esto me hace recordar alguna vez alguna anécdota de un hombre que llegó a su casa, estaba en la noche, y llegó y todo estaba apagado. Era de noche, él venía de trabajar, un tanto cansado, y bueno, decidió entrar muy calladamente a su casa para no despertar a nadie. Cuando va entrando, observa una pequeña luz en el comedor. Era una vela que habían prendido allí. El hombre dijo: caramba, qué bonito momento, qué manera de recibirlo uno. Seguramente mi esposa se puso muy romántica. En eso sale su esposa y le dice: buenas noches, amor, buenas noches. El día de hoy estás romántica, ¿verdad? Y le dice: ¿por qué lo dices? Pues es que prendiste una vela. Le dice a la esposa: no, no es romanticismo. Lo que pasa, mi amor, es que a ti se te olvidó pagar el recibo de la luz. ¿Cuántas veces no valoramos la luz que tenemos hasta que ésta nos hace falta? Pero la palabra de Dios es luz, y estoy muy contento que sigas con nosotros en esta serie semanal de estudios de la palabra de Dios. En esta ocasión tendremos, por lo menos en su primera parte, un enfoque a la familia, y hemos decidido llamarle a esta serie Bendita Familia, porque si bien es cierto que la Biblia habla de Dios, habla de la fe, habla de muchas cosas, también nos habla desde el principio de la familia, y precisamente es lo que nos queremos enfocar. El texto que ha inspirado toda esta serie se encuentra en Génesis capítulo 35, versículos 2 y 3, que dice así: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, o sea, había más gente: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y cámbiense sus vestidos, versículo 3, y levantémonos y subámonos a Betel, y haré allí un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob se encontraba en una situación muy importante de decisiones grandes, y él ahora sabía que sus decisiones no solamente eran de afectación hacia él, sino que también sus decisiones afectarían a toda su familia e inclusive a amigos y otras personas que estuvieran allí con él. Este texto base nos servirá para ver todo acerca de la Escritura en esta hermosa serie, a la cual te invito a ti para que estés muy atento a ella, y tú también puedas, como el día de hoy, poder decir: bendita familia. Que cuando tú veas a tu familia digas: hay cosas que hacer, pero finalmente y al cabo el Señor quiere bendecir mi casa, quiere bendecir mi hogar. Las familias no siempre, mis amados, son lo que deberían de ser. Y esto incluye, es más, a todas las familias que se ven mencionadas en la palabra de Dios. Desde la primera de ellas tuvo muy fuertes dificultades para poder ser guiada, dirigida en caminos correctos, en vidas productivas, en algo que verdaderamente diera satisfacción a todos los miembros de la familia. Te digo, desde la primera de las familias. Sin embargo, no es un caso extraño. Todos los grandes hombres de la Biblia tuvieron en su familia el gran reto por conseguir para ellas la bendición de Dios y verdaderamente una dirección sana, un crecimiento armónico, pasos firmes que la familia, todos los miembros de la familia fueran dando. Inclusive, ni siquiera la familia, la hermosa y bendita familia de nuestro Señor y Salvador, estuvo exenta de dificultades, pues aún
entre los hermanos se respiraba cierto aire de innecesaria contienda y competencia y no mucho compañerismo. Claro, esto no siempre fue así, sino que el Señor hizo una obra hermosa en esa familia. ¿Y qué decir de la gran familia de la fe? Sí, ese grupo de personas a la cual llamamos la iglesia, la gran familia de la fe, jamás estará exenta de problemas y dificultades. Es por eso que el Padre Celestial entregó en la Biblia el libro familiar más completo, más exacto, más realista y más lleno de amor que pudiéramos llegar a alcanzar. Es bueno que te allegues de literatura, pero nada comparado con estar al pendiente de la bendita palabra de Dios. La Torah aplicada en nuestras vidas nos dará un nuevo comienzo, como el estudio que vamos a ver en Génesis 1. Un nuevo comienzo para todos. Nuestro Señor Jesús, Yeshua, como lo conocen allá en su tierra, en Israel, Jesús, tal vez para ti, para mí, aquí en Occidente, fue una persona muy conocedora de la palabra de Dios. Y Él instruyó a todo el mundo a que estudiaran, a que escudriñaran las Sagradas Escrituras. Él se reunía cada semana con otras personas para leer pequeñas porciones de ella. Así como lo estaremos haciendo tú y yo en estas próximas 52 semanas, estaremos viendo de 52 a 54 porciones llamadas Parashot. La llamada iglesia primitiva hacía lo mismo. Tú lo puedes ver en Hechos capítulo 15, versículo 21, como ellos cada semana se reunían, dice ahí el texto, a oír a Moisés. No es que Moisés estuviera aquí en la tierra en ese tiempo, sino lo que se refiere es que ellos escuchaban la Torah, ¿verdad? Cada semana. Sí, el famoso Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Esto no significa de ninguna manera que dejaremos los otros libros afuera. Por el contrario, la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un hermoso árbol que tiene raíces, tronco, ramas, hojas, flores, fruto. Y esas son cada una de las partes de la Biblia. Pero afianzándonos fuerte a la raíz que es la Torah, encontraremos en los profetas, los salmos, los evangelios, las epístolas y aún Apocalipsis, encontraremos conexiones hermosas que van a dar solidez a tu enseñanza y también a la fe tuya y de tu familia. Por eso te invito a que estos estudios los compartas con tu familia, que semana a semana, como lo hacía el Señor Jesús, reúnas a los tuyos, como lo hizo Jacob una vez. Reúnas a los tuyos y le impartas de una manera sencilla, pero sobre todo con tu sabor de hogar, la palabra del Señor. Si hay alguna cosa importante respecto de la palabra, siempre lo decimos, más que estudiarla es aplicarla. La obediencia a lo que vamos aprendiendo y la aplicación práctica de lo que de ella recibimos hará que las enseñanzas queden firmes en tu corazón, también en el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos y también de amigos, vecinos y quienes estén allí reunidos en tu hogar para escuchar cada semana la palabra de Dios. Pues vamos a comenzar con el primero de los versículos. Y dice así Génesis capítulo 1, versículo 1. De hecho, yo sé que muchos de ustedes tal vez se lo sepan de memoria, ¿verdad que sí? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En algunas otras versiones dice más o menos algo parecido. Sin embargo, estas palabras, estas frases se mantienen intactas en casi todas las versiones. En el principio creó los cielos y la tierra. La Biblia fue escrita en su idioma original, la mayor parte de ella en hebreo. También hay algunas pequeñas partes como esta, ¿verdad?, que fueron escritas originalmente en el arameo. Y respecto del llamado Nuevo Testamento, los textos más antiguos que se tienen, no que se hayan escrito todos en ella, pero los textos más antiguos están en el griego. Así que recurriremos a estos idiomas para de alguna manera podernos
sentar, si lo podemos ver así, allí con Moisés, con Pablo, con Juan, con Isaías, sentarnos con ellos y escuchar la palabra de Dios de una manera más cercana a lo que ellos la escucharon y la compartieron. Y aquí en este texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el hebreo original dice algo así: Bereshit bara Elohim. ¿Sí? Esa es la primera parte, en el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Y estas palabras son muy interesantes porque nos hablan de un principio. ¿Cómo fueron traducidas? En el principio creó Dios. Sin embargo, cuando recurrimos a una traducción más rigorista, más exacta de la escritura, diría algo así como: en el principio de creó Dios. Eso es Bereshit bara Elohim. En el principio de. Y obviamente cuando tú recurres al original, dices: ¿en el principio de qué? ¿En el principio de dónde? ¿En el principio de cuándo? Algunos textos apegados a la cultura de nuestro Señor dicen: en el principio de cuando creó Dios los cielos y la tierra. Y esto nos habla de un principio, de un tiempo, como muchas veces lo hemos entendido. La eternidad ha existido, Dios existe desde la eternidad, de hecho Él es el único ser eterno. Sin embargo, hubo un momento en el cual Él creó el tiempo, ¿sí? Él creó el avance de este tiempo en un tiempo lineal en el cual se hicieron todas las cosas. Pero ese tiempo, dice Apocalipsis, que se va a acabar. Así que hay un espacio al cual se le llama tiempo y el cual avanza, es muy valioso, no lo podemos dejar pasar porque avanza. Y en ese tiempo, al principio de ese tiempo, Dios creó todas las cosas. Eso creo que nos queda muy claro a la mayoría de las personas. Sin embargo, en esta ocasión quiero que pongas atención conmigo porque quisiera yo esa palabra Bereshit, ese es el nombre original del libro del Génesis, Bereshit, en el principio. Quisiera yo que viéramos esta palabra para entender algo que ha estado allí por siempre, siempre ha estado, y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor, su inspiración, su Santo Espíritu, qué es lo que nos dice esta palabra, Bereshit. La palabra Bereshit la podemos partir en dos, en Be, que significa en, y Reshit, que significa principio. Por eso, en principio, Bereshit, en principio. Muy bien, sin embargo, la palabra Be también puede llegar a significar Bet, que significa casa. Como si al principio de todo Dios quisiera que pusiéramos atención a la casa. ¿A qué casa? Bueno, obviamente a la casa de Él, pero también podría ser a tu casa. Quiero que cuando veas las cosas de Dios, empieces por ver tu casa. Bueno, ese es algo que podemos ver en la palabra de Dios. Pero la palabra Reshit significa cabeza, significa principio, significa primicias, pero también significa, curioso, jefe, alguien en autoridad. Entonces cuando decimos Bereshit, ¿sí?, es en el principio de, en la cabeza de, en las primicias de, o en la persona que tiene autoridad de, hizo Dios todas las cosas. Obviamente la pregunta es: ¿de quién está hablando? Ya no es un cuándo. Ahora la palabra de Dios te deja ver que hay un quién. En el principio hizo todas las cosas. Para poder aprender la palabra de Dios, tú tienes que leerla de un lugar a otro, ir buscar las conexiones. Entonces, es a lo que le decimos: la Biblia se explica sola. Vamos entonces a preguntarle a un apóstol qué significa esto de Bereshit. Y obviamente podemos ir al apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan también dijo un Bereshit, también dijo un principio. Fíjate lo que dice: en el principio, ahí está el Bereshit, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo, así como Moisés, están exactamente unidos y Pablo está diciendo lo mismo que dijo Moisés, pero nos está dando más pistas. Él nos está diciendo que sí, en Bereshit, en esa cabeza, en ese principio, en esas primicias, en ese quien es antes de todo, primero que todos, y esa autoridad sobre todo, en Él fueron creadas todas las cosas. Y le da un título, el verbo de Dios. Así que el Bereshit, el principio de que Dios quiso, es alguien que lleva el título de el verbo de Dios. Vamos ahora a preguntarle a otro apóstol, vamos a preguntarle al apóstol Pablo. En Colosenses 1, 15 al 18, te repito la cita por si la estás apuntando. En Colosenses 1, del 15 al 18, dice así el apóstol Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza, ahí está el Reshit, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, otra vez el Reshit, el primogénito, otra vez el Reshit, de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aquí Pablo nos está dando mucho más claridad en el asunto. Y entonces se empieza a prender más fuerte la luz de saber quién es ese principio del cual hablan las Escrituras. Él es el que nos permite ver al Dios invisible. Es muy interesante que la Biblia, a pesar de que nos habla de Dios, es un libro que nos habla de Dios, ninguna de ellas comienza precisamente con la palabra Dios, sino todas comienzan diciendo: en el principio creó Dios. La palabra de Dios te la encuentras después de varias palabras, no llegas a ella primero. No hay una versión que diga Dios creó todo. No. Las Biblias no empiezan así. Las Biblias siempre empiezan diciendo que hubo un principio y en ese principio creó Dios todas las cosas. Ese principio es el que te permite llegar a Dios. Sin ese principio, sin ese verbo de Dios, sin esa forma visible, tú no puedes llegar al Dios invisible. Para conocer al Padre de las luces vas a necesitar esa cabeza, vas a necesitar esa autoridad, vas a necesitar a esas primicias, a ese que es primero en todo y que por Él se hizo toda la creación. Sí, todo lo que ves. ¿Qué ves el día de hoy? Los cielos, la tierra, personas, tu familia, todo, absolutamente todo lo que existe, lo que puedes ver y lo que no puedes ver, todo se hizo por Él y para Él. A Él le pertenece. Todo tiene un propósito en Él. Y cada vez que todo se enfoca en Él, entonces adquiere su verdadero propósito. Piensa esto para tu familia. Piensa esto. En verdad, si Dios hizo a este principio la cabeza de todo, ¿no sería muy bueno que en tu familia tú hicieras a este principio, a este verbo de Dios, lo hicieras la cabeza de todo, de todos tus planes, de todos tus decisiones en familia, de todo del rumbo que ella debe de tomar, de las cosas que debe de hacer? ¿En verdad está este verbo poniendo orden en toda tu familia? Vamos a preguntarle ahora a un profeta, al profeta Miqueas. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los profetas? Ya vimos lo que dicen los apóstoles. Veamos lo que dicen el profeta acerca de ese principio. Dice Miqueas 5:2: Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, está el Bereshit, desde los días de la eternidad. Jesús lo llamamos tú y yo Yeshua, lo llamaban sus discípulos, sus familiares, sus contemporáneos, ¿sí? Él es ese principio que lo anunciaron los profetas, nacido en Belén. Él sería el Señor de Israel, la autoridad máxima, no solamente en esa nación, sino en ese pueblo, y cuyo origen es desde el principio, desde la eternidad.
Es maravilloso poder contar con una claridad de las Escrituras de esta manera, porque esto da certeza de la persona que debe de estar por encima de todo en todos nuestros días. Si nosotros ahora le preguntásemos a un rey, al rey Salomón, él nos llevaría, y en Proverbios capítulo 8, yo te voy a pedir que lo leas, es un texto un poco largo, Proverbios capítulo 8, te vas a encontrar desde el versículo 20, 23 en adelante hasta el 30, te vas a encontrar que él habla de una tal sabiduría, y que esa sabiduría existía desde antes de todas las cosas, que esa sabiduría fue la que, con la que Dios estaba con esa sabiduría, y por esa sabiduría se hicieron todas las cosas que vemos. Es maravilloso. En alguna ocasión un médico, un oftalmólogo investigador de muy alto prestigio, él no creía verdaderamente en la existencia de un ser primario, de un ser todopoderoso, alguien que estuviera por encima de las cosas. Sin embargo, sus muy avanzados estudios acerca del ojo humano le llevaron en un principio a sorprenderse cuando se dio cuenta de que no existe hasta el día de hoy una cámara de video, de fotografía, de lo que sea. No existe ninguna cámara, ni el conjunto de ellas, que pueda siquiera llegar a acercarse a la maravilla de funcionamiento y perfección que tiene el ojo humano. Sí, la cámara que Dios puso en nuestra cara. Entonces fue cuando este científico dijo: es imposible que tanta maravilla depositada en un pequeño órgano hecho a base de agua pueda tener la capacidad de captar imágenes como nadie nunca en toda la tecnología del ser humano pueda llegar a hacerlo. Y entonces se dio cuenta que había alguien por encima de todo que había diseñado con maestría y ejecutado con una prodigiosa exactitud las obras pensadas que alguien había pensado. Ese precisamente es Dios, la sabiduría de Dios. Y por último vamos a preguntarle a un desconocido. Sí, en la Biblia también hay desconocidos, no solamente hay apóstoles, profetas, reyes, pero también hay desconocidos. No sabemos quién escribió, realmente no sabemos quién escribió la epístola a los judíos, le llamamos la epístola a los hebreos. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, Dios ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis amados, en el comienzo de la Biblia, en el principio, en el Bereshit, ¿sí?, hay un comienzo y hay un principio para todo. Es un principio en el cual tú puedes comenzar nuevamente en este año con tu familia. Y si bien es cierto que tienen cosas del pasado, cosas pendientes, cosas que no han estado muy bien, tú también puedes poner un Bereshit en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en la relación matrimonial, en la relación con tus hijos, tal vez con alguno de ellos que todavía está en tu casa, ¿verdad? La relación no sea tan buena, o con alguno que ya formó su propia familia, que salió de casa, que está viviendo en otro lado. Tal vez tu relación no sea lo que debería de ser. Eso no significa que las cosas estén totalmente mal, que estén totalmente terminadas, que ya no se pueda hacer nada. El versículo 2 de la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y esto nos implica que había algo que había que arreglar. Así que hay un principio también para tu familia, y Dios lo va a arreglar si es que tú pones a Jesús como la cabeza de ella. En el versículo 2 y 3, como yo te decía, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. 4 palabras muy interesantes, ninguna de ellas favorable, ¿verdad? Desorden, un vacío, tinieblas, un abismo. Hay algunos que dicen que estas 4 palabras denotan las características de los 4 poderosos reinos que estuvieron en contra de Israel en la antigüedad. Sí, efectivamente, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero eso lo podríamos estudiar en otro momento. Lo que sí podemos saber, que también habrá dificultades grandes, pesadas, con la fuerza de un imperio, ¿verdad?, que el día de hoy estén haciéndole muy difícil la vida a tu familia. Pero que eso no es ningún obstáculo cuando tú estás
puesto de acuerdo con el Señor. Porque aquí dice que el Señor dice así, el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Comenzó Dios a dar la luz, y esto con el fin de separar, de hacer una distinción, algo diferente en ese lugar. Quisiera yo darte una idea acerca de lo que Dios hace cuando Él crea. En la Biblia nosotros encontramos que la palabra crear, pues así se nos puso. Crear, en el principio creó Dios, y aquí creó esto, y creó la luz, creó los animales, creó las montañas, los astros, creó. Inclusive a la hora que creó al ser humano, pues también la Biblia dice que lo creó. Sin embargo, en el hebreo original son varias palabras diferentes en cierto significado lo que significa crear. La primera de ellas es bara, y esta palabra significa muchas cosas, además de crear. Significa alimentar, significa engordar, pero hay una que me llama la atención, significa atravesar o significa partir, es decir, como que no había espacio para algo y se le hizo espacio a algo, como que algo no estaba y se puso allí. Bara tiene cierto significado parecido al de crear de la nada. Allí donde no existía orden, ahí comenzó el orden. Allí donde no existía amabilidad, comenzó la amabilidad. Allí donde no existía el cariño, el respeto, el perdón, comenzó esas cosas. Yo les digo a parejas, ¿verdad?, que tienen problemas en casa, que tienen problemas inclusive ahora con sus hijos. Les digo, ¿ustedes se piden las cosas por favor? ¿Ustedes se dan las gracias? Muchos son los que se asombran y dicen, ¿pero qué caso tiene si vivimos bajo el mismo techo? Es importante que haya un vara, y que si no existe una amabilidad, hay que abrirle paso, hay que hacer vara para ese tipo de cosas, hay que hacer vara para el tipo de perdón. Tú puedes crear un ambiente, papá, mamá, de hecho, si son los que me están escuchando, ustedes pueden hacer un ambiente nuevo y maravilloso en su casa. Y si tú eres el hijo o la hija y dices, oye, esto yo quiero que lo escuchen mis papás, llévales el video, compárteselos para que ellos también puedan saber que Dios dejó en ustedes el potencial de abrir espacios para que en tu casa sucedan cosas que hasta ahorita no habían sucedido. Pero también crear tiene otro significado, y este lo da la palabra asá. Y asá es hacer algo de lo que ya está hecho. Sí, tomar varias cosas y hacer algo. Este asá es el que se utilizó, por ejemplo, para cuando Dios hizo el sol, las estrellas, la luna. ¿Sí? Dios tomó ese gas que ya existía y todos esos minerales y los empezó a fundir hasta que se hizo el sol. Este asá es, por ejemplo, el crear de una prodigiosa mamá en la cocina, ¿verdad? Esas mamás, esas esposas que les gusta cocinar y que hacen cosas deliciosas con lo que ya existe, ¿verdad? Esa es también una forma creativa. En tu reunión, que no falte alimento para que sea al final de toda la reunión algo muy agradable para toda tu familia, algo rico que puedan inclusive preparar entre ambos. Y acuérdate, ayuda en casa cuando se termine la cena. Pero también existe la palabra crear en el término hebreo de yatzar, que significa esculpir o quitar. Los escultores entienden muy bien esto cuando crean una obra, ¿verdad? Está todo el material y ellos empiezan a limar, quitar o esculpir, y empiezan a retirar lo que sobra. Yatzar, crear en este sentido, es la palabra que se utiliza cuando Dios hizo al hombre. Tomó el barro y empezó a crear, a yatzar, a quitar lo que sobraba. ¿Cuántas cosas sobran en tu casa? ¿Cuántas cosas sobran en el ambiente, en tu familia? ¿Cuántas cosas sobran en tu carácter como hijo, o en tu carácter, sí, mamá, como la persona que nutre de cariño a esa familia? ¿Qué cosas te están sobrando a ti, papá, que no están ayudando mucho al bienestar de la familia? A lo mejor son distracciones, preocupaciones, momentos álgidos, recuerdos de tu pasado que se necesitan yatzar. Hay que crear algo nuevo, hay que sacar, hay que quitar lo que sobra. Entonces, el día de hoy yo quiero que tú sepas que Dios se une contigo en Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, para que tú sepas quién es el principio de la cabeza, quién es el principio de tu casa,
y que tú puedas de alguna manera creativa, ¿verdad?, comenzar a trabajar de la misma manera que Dios, haciendo algo donde no había nada, tomando los elementos que ya tienes, las virtudes de tu familia y haciendo un día maravilloso con todos ellos, pero también eliminando, creando una nueva imagen, una nueva sensación, una nueva esencia en tu familia con la dirección del Señor. Por último, quisiera decirte que Dios ordenó el tiempo. Y es muy importante esto, porque dice aquí que Dios trabajó 6 días y que el séptimo día Dios lo santificó, lo hizo especial, lo hizo diferente. En Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque reposó en él de la obra que había hecho en su creación. Hoy las familias están muy dispersas y todo el mundo tiene actividades diferentes, inclusive los pequeñitos que están en el preescolar. Y muchas veces no comen juntos, muchas veces no juegan juntos, no se divierten juntos y desde luego tampoco leen la palabra de Dios y comparten de la fe juntos. Así que es muy importante que entre todas tus actividades tú separes un momento. Dios eligió el séptimo día. ¿Qué te parece si haces tú lo mismo? Toma un día y apártalo unas cuantas horas y le dices a tu familia: este tiempo es para nosotros, este tiempo es para que estemos juntos, pero para que estemos aprendiendo de Dios. Dejemos todo, apaguemos celulares, alejémonos de las pantallas, veamos verdaderamente, tomemos el libro de libros y platiquemos en familia lo que Dios quiere para nuestra familia. Te voy a invitar a que sigas estos estudios semanales. La próxima semana estaremos viendo a otra familia, algo muy interesante que nos hablará de tiempos muy actuales. Pero si tú te sentiste identificado con algo de lo que estamos viendo en esta serie de Bendita Familia, yo te voy a sugerir que repases estos videos, pero también que los compartas. Es más, suscríbete al canal para que puedas tener toda la secuencia, los avisos de toda la secuencia de los estudios que estamos dando, y también que nos dejes tus comentarios. Que el Señor les bendiga. Mi nombre, José Moreno. Shalom. Shalom.